En el Bajo San Juan, Chocó, poco a poco sus habitantes se retornan a la normalidad tras 8 días de paro armado. Por el río las embarcaciones navegan con banderas blancas, mientras que el comercio de la región vuelve a abrir sus locales. Líderes de la zona advierten que aún hay comunidades confinadas por temor a los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Desde muy temprano comenzaron a llegar embarcaciones y viajeros al puerto de Ismina en Chocó. Allí, todas las lanchas amanecieron con banderas blancas, símbolos de la paz que anhelan todos los habitantes de la región. La verdad es que es la comunidad que está pasando situaciones difíciles. Nos vemos abocados a diferentes problemas, enfermedades, hambre, de todo. Y combustible, no baja combustible de ninguna manera porque no sube bote ni baja bote. Por el río San Juan, la mayoría de las embarcaciones llevan estas banderas. Aseguran que es para evitar quedar en medio de las confrontaciones entre el ELN y el Clan del Golfo. Sí, la angustia que hay es muy caótica porque la gente vive la expectativa, vive nerviosa, entonces por eso se atiende muy poco la gente sale a la calle por los problemas que hay. En esta región sus habitantes aseguran que pese a que se levantó el paro armado del ELN que duró 8 días, la incertidumbre se mantiene. Exactamente, no hay que vender nada, en este momento estamos en una situación muy difícil de sobrevivir ahí pasando de lo peor. Sí, nos volvemos más pobres porque como tal los campesinos no pueden entrar a las parcelas a trabajar. Algunas comunidades permanecen confinadas por la presencia de artefactos explosivos en la zona rural. Recordemos que antes del paro armado ya las comunidades estaban en confinamiento y ese confinamiento ha sido prolongado y depende de la instalación de trampas explosivas en el territorio, pero también del accionar de los grupos ilegales que se mueven en él. Pero las comunidades siguen estando en medio de la zozobra y en medio del secuestro colectivo. Desde la Gobernación del Chocó y la Unidad Nacional para las Víctimas avanzan en la atención de las familias desplazadas por el paro armado y que continúan confinadas, especialmente las que se encuentran en zona rural de Sipí. Y es que la crisis humanitaria desatada en Chocó por cuenta del paro armado tiene consecuencias profundas en las comunidades. El desabastecimiento de alimentos e insumos de primera necesidad, el comercio paralizado, los servicios de salud interrumpidos. El miedo y la zozobra hacen parte de los rezagos de este hecho violento protagonizado por el ELN. Fueron 8 días, 192 horas en las que las comunidades de Sipí, Medio San Juan, Novita, Ixmina y Litoral del San Juan en el sur del Chocó estuvieron confinadas debido al paro armado decretado por el Frente de Guerra Occidental del ELN. Los efectos de esta acción criminal fueron trágicos. Una menor de edad indígena y una mujer embarazada fallecieron al no poder trasladarse a un centro de salud. Además, 50.000 personas quedaron confinadas en 10 municipios gravemente afectados y 22.000 estudiantes no pudieron asistir a las escuelas. Además, la gobernadora del departamento, Nubia Córdoba, denunció que 2.000 estudiantes de 11 instituciones educativas no pudieron presentar este domingo las pruebas Saber 11, lo que obligó a reprogramar el examen de estado para el próximo 8 de septiembre. Durante los días de paro armado se logró abrir un corredor humanitario, lo que permitió que algunas ayudas comenzaran a llegar a las comunidades afectadas. La diócesis de Minatadó agradece al Señor a todos los organismos, entidades, instituciones eclesiásticas que nos han ayudado, nos han tendido la mano para nosotros extender los brazos en ayuda humanitaria a estos hermanos y hermanas nuestros que están confinados o desplazados en esta zona del sur, occidente del departamento del Chocó. El defensor regional del pueblo aseguró en las últimas horas que se debe garantizar el retorno de las comunidades a sus territorios. Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado para que se avance en la coordinación institucional que permita, primero, superar los efectos del confinamiento que ha sido prolongado, en la medida que las comunidades puedan volver a sus parcelas que están con instalación de minas y ello impide pues, el uso del territorio. Igualmente pueda los menores que han suspendido su periodo académico y las familias que han visto dificultades para acceder al servicio de salud pueden hacerlo en la medida que generemos las garantías del Estado. Tras el levantamiento del paro armado en el sur del Chocó, las comunidades esperan un retorno seguro a sus territorios y hacen un llamado a los grupos armados para que demuestren su verdadera voluntad de paz.
Teniendo en cuenta este panorama, vamos a seguir hablando también de lo que vendrá para el Chocó y por eso nos conectamos hasta ahora con el secretario del Interior del departamento, Francisco Vidal, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol. Secretario, y comienzo por preguntarle inmediatamente sobre estas consecuencias. Ya habíamos un adelanto del paro armado en su departamento y la situación en este momento posterior a levantarse. Bienvenido. Muchas gracias. Sí. Bueno, digamos que la situación en el departamento, después del anuncio del ELN de levantar el paro armado, nos permite recobrar la tranquilidad, digamos, el estado de seguridad para la gente en la subregión del San Juan. Pero no obstante, yo pienso que es importante registrar de que aquí se puso, esta situación nos permitió ilustrar una realidad que estamos viviendo en el departamento. Primero, la particularidad del conflicto, y por eso le hemos pedido al Gobierno Nacional, al ELN, que el Departamento del Chocó debe participar de las negociaciones, o la voz del departamento, la voz de nuestras comunidades debe escucharse en la mesa de negociaciones, precisamente porque la dinámica del conflicto del departamento tiene unas particularidades que no se encuentran en otras partes del país. Y cuando hablamos del enfoque inferencial, también nos referimos a eso, a que la dinámica del conflicto en el país no es la del departamento del Chocó. También esta situación nos permitió dejar ilustrado para el país que al margen de la situación de confinamiento y desplazamiento que generó esta situación, este anuncio, pues en nuestras comunidades hoy, si hubiéramos tenido la oportunidad, por ejemplo, de contar con buenos servicios de salud, con buenos servicios de educación, con buena infraestructura de transporte, con conectividad, con conexión terrestre, eso hubiese impedido la violación de derechos tan grande que nos tocó que vivir producto de este anuncio. La menor que falleció, si hubiésemos tenido acceso a agua potable en esa comunidad, en San Cristóbal, seguramente la niña no entra en la situación que le generó la pérdida de la vida. Si hubiésemos tenido un buen servicio de salud ahí en San Cristóbal, seguramente hubiera habido atención, ¿sí? Entonces queremos también dejar, digamos, ilustrado para el país que por encima del anuncio, tanto de paro armado como de levantamiento, no es que cambie para nosotros nuestras condiciones, ¿sí? Entendemos, claro, secretario, pero mientras se llega a dar, si es que se logra esa participación que ustedes están pidiendo, la pregunta es entonces, ¿qué hacer? Ustedes que han hablado desde la gobernación, es evidente que las comunidades en el Chocó están sometidas a la voluntad de grupos como el ELN. Sí, yo creo que cuando hablamos de las dinámicas propias que tiene el conflicto en el departamento del Chocó, también nos referimos a un tema de control de economías, ¿sí? Eso es lo que mueve realmente el conflicto hoy en el departamento, ¿sí? Por eso para nosotros es importante, y así lo hemos planteado desde nuestro plan de desarrollo, la necesidad de que nuestra gente pueda apropiarse de su territorio, pueda tener dominio de las economías, ¿sí? Economías que pueden ser legales, simplemente que hoy están controladas por los ilegales, ¿sí? Estamos pidiendo las posibilidades para que nuestra gente, por ejemplo, en lugar de tener que someterse al control del ilegal para poder hacer minería artesanal, pues lo puede hacer desde la formalidad, por ejemplo. O los transportadores en el Darién y en el Pacífico, no tener que estar sometidos al control de los ilegales para poder transportar los migrantes, ¿sí? Sino que sencillamente sea una actividad protegida por el Estado desde la legalidad y no que se mire como una actividad ilegal como hoy se ha querido mirar, ¿sí? En términos generales, el Chocó es un departamento que hoy mueve una economía muy grande. Claro. O sea, un departamento rico que está produciendo, está generando economía, pero sencillamente está en control de la ilegalidad, y eso es lo que hoy queremos superar. Y lastimosamente las comunidades padeciendo ante este panorama. Hablemos ahora, secretario, y para ir cerrando esta conversación, sobre las garantías también para un retorno seguro de las familias desplazadas de sus territorios a propósito de este reciente paro armado del ELN.
Nosotros desde la gobernación hemos coordinado desde el primer momento la logística necesaria para que nuestras familias puedan, dentro de esta situación de incomodidad, de inseguridad, de indignidad, puedan tener por lo menos una asistencia de carácter humanitario que le permita sobrellevar esta situación. Afortunadamente hemos contado con cooperantes como el Programa Mundial de Alimentos, que nos ha suministrado una logística muy importante para poder llegar a nuestras familias. El Ministerio de la Igualdad, el DPS, la Cancillería, muchas entidades del orden nacional han sido muy solidarias y nos han acompañado en la logística pues, que hemos requerido para poder atender a nuestras familias. Estamos en este momento preparando el retorno de las familias que fueron desplazadas por esta situación, pero también tenemos que completar, digamos, una asistencia también en lo humanitario para esas familias confinadas. En eso estamos desde este primer momento coordinando con todas las alcaldías. Son 6 alcaldías que se vieron afectadas por esta situación y con ellos estamos coordinando para poder llegarle a nuestra familia. Miren, por ejemplo, que nuestros estudiantes de la subregión del San Juan no pudieron hacer las pruebas IFES, ¿sí? Y eso es por decir algo. Una cabecera municipal como Sipí se quedó sin energía porque no tuvo combustible para poder accionar las plantas que le suministran el servicio. Esas son las clases de afectaciones que nos las generó el anuncio del paro armado, pero que si tuviésemos capacidades instaladas en nuestro territorio, pues a lo mejor las consecuencias no serían esas, ¿sí? En materia de violaciones de derechos. En términos generales, yo pienso que este es un momento para que desde todos los órdenes, desde el nivel nacional y obviamente nosotros, con el compromiso que obviamente tenemos con todas nuestras familias, dispongamos de esfuerzos mayores para poder entregarle capacidad a nuestra gente, que es lo que queremos, poder entregarle el dominio de su propia economía, el control de sus propios derechos, porque esa es la manera que creemos que podemos llevar o construir territorios de paz, ¿sí? Llevándole economía formal, legal, estable a nuestra gente. Pues, secretario, desde aquí, desde Noticias Caracol, vamos a seguir como siempre, muy al pendiente de la situación de los chocuanos en materia de orden público, pero también del orden social. Muchísimas gracias por estos minutos con Noticias Caracol. Gracias a ustedes.